Queridos hermanos y hermanas, en las últimas horas, Israel y Hamas, según se dice, han alcanzado un acuerdo histórico alto, el fuego, intercambio de rehenes y prisioneros y retirada de tropas de gas. Nadie habría imaginado un acuerdo así, especialmente después del atentado terrorista del día 7 de octubre del año 2023 y de la invasión feroz de Israel en Gaza. Si a ustedes les interesan las profecías de la Biblia, deben prestar suma atención, porque si ese acuerdo llegara a cumplirse, como veremos enseguida, podría estarse activando una profecía del libro de Daniel. Esto es muy importante, podría ayudarnos a ubicar en qué punto del plan profético de Dios nos encontramos. Amados, ante todo pidamos al Espíritu Santo que guíe mente y corazón para discernir. Lo que resuena en la historia no siempre es trueno del cielo, a veces es solo el ruido del poder. Pero cuando la Escritura habla, aprendemos a pesar los acontecimientos con la balanza de la palabra. Jesús nos enseñó a mirar la higuera para conocer la cercanía del reino de Dios. En el lenguaje simbólico bíblico, la higuera se asocia a Israel. Por eso, cuando Israel se estremece, el creyente no se asusta ni se muestra indiferente. Abre la Biblia, contrasta, ora y vela. Llama la atención que en ese acuerdo no figuran solamente Israel y Hamas. Comparece una comitiva de naciones, los Estados Unidos, impulsando el plan, Egipto y Qatar como mediadores, Arabia Saudita, Turquía y Jordania otorgando legitimidad regional, e incluso la Unión Europea como posible financiadora de la reconstrucción. Esto refleja con precisión la primera parte de la profecía en Daniel. Un líder con autoridad global confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio. Detengámonos en el verbo confirmar. El hebreo original utiliza gabar, que no significa crear un pacto completamente nuevo, sino robustecer, fortalecer y dar mayor vigencia a un acuerdo ya existente. Esta es la llave del discernimiento. A menudo nos seducen consignas como acuerdo histórico, nueva era, paz duradera. Pero la Biblia nos invita a mirar la sustancia. Lo que ocurre es la consolidación de rutas ya trazadas, reforzadas con la firma de muchos y colocadas en la balanza internacional. Si así fuera, se ajusta a la estructura que Daniel contempló. En efecto, el acuerdo que hoy vemos no ha brotado de la nada, es la cima de años de diálogo, negociación y cimentación de una plataforma que permitiera llegar a este punto. Dicha plataforma se inició en el año 2020 con los llamados Acuerdos de Abraham, un conjunto de pactos impulsados durante el primer mandato de un presidente de los Estados Unidos con el fin de que Israel estableciera relaciones diplomáticas y pacíficas con varias naciones árabes, algo antes impensable. Hermanos, no se trató solo de un proyecto político, tuvo también un tinte religioso. El signo más claro fue un complejo religioso edificado donde se levantó una mezquita para los musulmanes, una sinagoga para los judíos y una iglesia para los cristianos, una junto a la otra como símbolo de unidad. Esa imagen evoca la historia de Abraham, padre común. Muchos lo vieron como un paso en el diálogo. La iglesia aprecia el diálogo, pero el creyente ha de custodiar el centro, la verdadera unidad. No coloca a Cristo a la par de otros símbolos, sino que lo reconoce como el Hijo de Dios. La verdad encarnada, cuando la unidad se convierte en una espiritualidad universal que ya no tiene a Cristo por centro, nos hemos apartado
del cauce de la revelación. Por tanto, las naciones que hoy respaldan el nuevo pacto de paz ya habían participado en negociaciones previas. A esto se refiere la profecía al hablar de confirmar un pacto, no inventar algo nuevo, sino consolidar lo anterior. Si la primera mitad de la profecía pudiera estar cumpliéndose, inevitablemente tocamos la segunda, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué significa esto? Para que cese el sacrificio, primero debe existir un lugar donde ese sacrificio se esté realizando, es decir, debe haber un templo en Jerusalén. Desde hace casi 2000 años no existe un templo judío en el monte. Han circulado planes y preparativos, incluso la recreación de utensilios litúrgicos y la formación de sacerdotes. Sin embargo, los obstáculos histórico-políticos lo han vuelto casi imposible. Aunque Israel controla la seguridad de Jerusalén, hay zonas que no están bajo su autoridad. Por ejemplo, el monte del templo, lugar donde, según la tradición, habría de erigirse el nuevo templo, está bajo administración de Jordania. Esto implica que Israel no puede decidir a su antojo. Pero ha surgido una sorpresa: el príncipe heredero de Arabia Saudita, un líder de enorme influencia, ha insinuado que el mundo árabe podría aprobar la construcción del templo a cambio de una paz duradera en toda la región y de una solución para el pueblo palestino. Si Israel, que ya dispone de preparativos, recibiera el visto bueno de las partes, la puerta del tercer templo podría abrirse, y si eso ocurriera, la segunda parte de la profecía de Daniel quedaría lista para cumplirse en medio de la semana. Se detendrían los sacrificios, pero ¿qué es la semana en el marco profético? Una semana no alude a 7 días, sino a una unidad de 7 años. Por tanto, la profecía habla de un pacto diseñado para 7 años, a mitad de la semana. Es decir, tras 3 años y medio, el líder que confirmó el pacto lo quebrantará y detendrá los sacrificios. ¿Y qué sucede? Después Daniel describe que será colocada la abominación desoladora en el lugar santo. Este lenguaje es retomado por Jesús al enseñar sobre una tribulación grande, nunca vista desde el principio. El Apocalipsis añade la imagen de un jinete sobre caballo blanco, con arco pero sin flechas, conquista no por guerra, sino por una paz falsa, una promesa de seguridad vendida a un mundo exhausto de conflictos. Entonces, muchos oídos se adormecerán. Cuando los líderes del mundo hablen de paz eterna y acuerdos históricos, cuando los medios canten una nueva era, el creyente deberá atender a la advertencia escrita cuando digan paz y seguridad. Sobrevendrá destrucción repentina como dolores de parto. No porque la paz sea mala, sino porque existe una paz falsa, edificada sobre el borrado de la verdad. La exclusión de Cristo del centro, el cambio del pecado en virtud y del altar en escenario de un humanismo autosuficiente. En este contexto, muchos relacionan las consignas de ciertos actores políticos contemporáneos con el lenguaje profético, promesas de una paz fuerte, duradera, eterna, mapas de retirada, propuestas de división territorial en 12 zonas que evocan a las 12 tribus de Israel. Algunos señalan incluso a arquitectos de los pactos previos, quienes diseñaron la plataforma a fortalecer. Detalles como direcciones de oficinas y coincidencias numéricas agitan la opinión pública.
Aquí el predicador debe custodiar una línea delicada. La Escritura nos da un marco de discernimiento, no una licencia para etiquetar apresuradamente a individuos. Reconocemos patrones, estructuras, dinámicas del poder anticrístico para no ser engañados, pero no convertimos el púlpito en tribunal político. Lo que corresponde es despertar la conciencia, llamar a la vigilancia e invitar a la santidad que sabe leer el tiempo a la luz de la palabra. Recuerden, la gran pregunta no es quién es esa persona, sino cómo vivimos fieles cuando todo se redefine. Preguntémonos, ¿se aferra nuestro corazón más a Cristo o a los símbolos del poder? ¿Estamos dispuestos a ser comunidad humilde en el servicio y valiente en la verdad, aunque se nos etiquete o se nos malentienda? Justo en este punto, la visión de Daniel sobre los imperios entra en foco. Contempló una secuencia de poderes que emergían del gran mar del león, al oso, al leopardo, hasta llegar a la cuarta bestia. Terrible. Esa cuarta bestia era distinta de las anteriores. Trituraba y hollaba. Aunque la estructura imperial de Roma se derrumbó, su herencia penetró el derecho, los símbolos políticos y un orden religioso de alcance global. Y entre 10 cuernos surgió un cuerno pequeño o figura de un personaje que no llega desde fuera del sistema, sino que brota de sus entrañas. Aquí recibimos un principio de discernimiento para nuestro camino de fe. El engaño más sutil no siempre procede de fuera, sino de dentro de las estructuras, de las alianzas, de los poderes erigidos sobre las ruinas de un antiguo imperio, pero vestidos con los ropajes nuevos del humanismo y la paz. La Biblia jamás nos ha pedido ingenuidad. El creyente está llamado a amar la paz, pero sin transigir con la verdad, a dialogar, sin diluir a Cristo, a edificar la sociedad, sin inclinarse ante ningún altar que no sea el del Dios vivo. Amados, ante la posibilidad de un templo reconstruido, no nos domina ni el miedo ni la euforia superficial. Nos arrodillamos, imploramos la misericordia de Dios por Jerusalén, por Israel y por todos los pueblos, por el sufrido pueblo palestino, por los árabes sedientos de paz, por las comunidades cristianas olvidadas en zonas de guerra. Pedimos sabiduría para los gobernantes y firmeza para los fieles, porque aunque el sacrificio sea interrumpido y la abominación sea erigida en lugar santo, sabemos que el altar verdadero es la cruz de Cristo y el sacrificio verdadero es Él mismo, ofrecido una sola vez y para siempre. Y si el reloj profético se acerca a la mitad de la semana, con mayor premura, aprendamos a vivir la adoración en espíritu y en verdad, no apoyándonos en el rito como fin, sino dejando que el rito nos conduzca a la transformación del corazón, no aguardando un templo de piedra, sino siendo templos vivos, no confiando en una misión política, sino permaneciendo fieles a la misión del Evangelio. Porque aquello que el pacificador falso jamás podrá conceder es la paz de Cristo, una paz que el mundo no puede dar. Podrán erigir torres de promesas, pero no podrán erigir el corazón nuevo. Podrán trazar nuevos mapas para Medio Oriente, pero no el camino angosto que lleva al reino. Podrán organizar liturgias de unidad, pero no transformar desde dentro como lo hace el Espíritu Santo. Así que cuando los medios hablen del acuerdo del siglo, el creyente recuerde la alianza eterna sellada con la sangre del Cordero. Cuando los oradores aclamen la paz perpetua, recordemos que la paz de Cristo pasa por la cruz. Cuando el mundo espere un Salvador de palabras agradables, recordemos, el Salvador ya vino, murió,
resucitó y reina. Nadie más puede sentarse en su trono dentro del templo de nuestro corazón. Finalmente, si ese acuerdo llegara a confirmarse con muchos y si se activaran los preparativos para un templo visible, no sería la hora del pánico, sino de la vigilancia y la santificación. Porque el Señor sigue gobernando la historia. No se sorprende, no llega tarde. Su reloj es exacto y habló de antemano para que quienes creen permanezcan firmes. Que la iglesia viva como hijos de la luz, sin dormir ni embriagarse, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Amados, esta primera parte nos invita a mirar la higuera con ojos proféticos y corazón pastoral, a leer los acontecimientos con la palabra y no con el miedo, a medirlos por el designio de Dios y no por el ruido superficial, a orar por Jerusalén, por las naciones, por los gobernantes y por las víctimas de la guerra, y sobre todo a permitir que Cristo sea verdaderamente el Señor de nuestro corazón. Porque cuando Él reina, ninguna abominación del tiempo presente puede reinar sobre nuestra alma. Ahora avanzamos hacia la segunda parte con un ánimo más firme. La Biblia nos ayudará a identificar la identidad y la dinámica del poder del cuerno pequeño que surge de la herencia del Cuarto Imperio, para que no nos seduzca una paz sin cruz, sin verdad y sin Cristo. Amados hermanos, ahora avancemos más profundamente en la palabra para reconocer la identidad y la dinámica de poder del cuerno pequeño. Aquel que surge de la herencia del Cuarto Imperio. La visión de Daniel no es un cuadro nebuloso, es un mapa teológico histórico que ayuda a la comunidad a leer los movimientos del mundo a la luz de la soberanía de Dios. Y lo primero que debe decirse es que el adversario no llega como un extraño. Llega desde dentro, desde las estructuras, las alianzas y los poderes edificados sobre las ruinas del dominio romano, pero pulidos con el lenguaje de la paz, la unidad y el humanismo. Daniel vio 4 bestias que iban emergiendo y la cuarta era diferente. Trituraba y hollaba. Aunque la forma imperial cayó con el tiempo, su herencia no desapareció, se fragmentó y penetró el derecho. Los símbolos políticos, la filosofía del Estado y las instituciones religiosas de gran influencia. No extraña que muchos exégetas digan: Roma no fue reemplazada, fue fragmentada. Y de esa fragmentación germinó la Europa moderna. Por eso, el adversario no aparecerá como forastero, sino como heredero, un producto del mismo sistema. Y aquí está lo inquietante: junto al poder político suele marchar un magnetismo religioso. La historia nos muestra una institución religiosa asentada en el corazón de la ciudad que fue cabeza del imperio. A lo largo de siglos, esa institución ha ejercido un papel de voz moral global, influyendo en la conciencia de los pueblos. Esto en sí mismo no es malo. La Iglesia Universal está llamada a alzar la voz por la verdad y la justicia, pero cuando se trueca el centro, cuando el nombre de Cristo se reduce a un símbolo entre muchos, cuando el altar se vuelve escenario para legitimar proyectos que ya no ponen al Hijo de Dios como Señor, entonces la teología debe alertar. Ese es el terreno fértil para que el cuerno pequeño emplee una autoridad híbrida religioso-política, tejiendo un discurso refinado, aparentemente piadoso, pero vacío del corazón del Evangelio. Hermanos, la primera señal que Daniel pone en nuestras manos
el cuerno pequeño brota de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. En otras palabras, se alza desde una alianza de poder de tipo confederado, un conjunto de naciones conectadas por intereses, leyes, moneda, seguridad y símbolos comunes. No se trata de contar números, es el lenguaje simbólico de un bloque de poder con estructura policéntrica. Only, una figura al principio pequeña, tal vez discreta, sin estridencia, acaba por convertirse en el eje de todo el sistema. Y la segunda señal, espinosa, 3 cuernos son arrancados delante de él. Daniel usa un término enérgico, 3 poderes son depuestos no por una guerra total, sino por un golpe estratégico. Eso nos indica que el cuerno pequeño no solo sabe usar la fuerza, es maestro del arte de la connivencia, la reconfiguración, la presión y la manipulación jurídica y diplomática hace que los obstáculos caigan por sí mismos, como si fuese un resultado natural, cuando en realidad es la consecuencia de una mano invisible que empuja cada pieza. Esa es su firma, un cambio de trono silencioso pero letal. Tercera señal, tiene ojos como de hombre y una boca que habla cosas grandiosas. La Escritura usa los ojos para aludir a la capacidad de penetrar, captar la psicología y leer a las multitudes. El cuerno pequeño es un experto en emociones colectivas, sabe pulsar miedos y anhelos, sabe modelar mensajes agradables al oído, habla cosas grandiosas, una retórica que exalta el ego, exalta al ser humano como salvador de sí mismo, proclama consignas de unidad, tolerancia y progreso, pero subrepticiamente pone al hombre en el trono de Dios. Lo más peligroso es que aprende a hablar en lenguaje religioso, habla de amor, para difuminar la verdad, habla de paz para rehusar la cruz, habla de unidad para nivelar la revelación. No seamos ingenuos. Una paz sin verdad es solo silencio impuesto. Una unidad que no tiene a Cristo por centro es mero pacto religioso. Un humanismo que no se postra ante Dios. Tarde o temprano volverá a triturar al hombre. El cuerno pequeño lo sabe mejor que nadie. Por eso vende al mundo la paz, que el mundo desea una tranquilidad que no exige conversión, una unidad que no exige misterio de cruz, una esperanza que no exige encuentro con Jesús, el Señor. Amados, aquello que da la supremacía al cuerno pequeño no es solo el poder, es su capacidad de confirmar un pacto con muchos. No necesita crear desde la nada. Le basta con entrar en un proceso ya dispuesto sobre la base de la diplomacia, la economía, la seguridad y la religión. Vuelve sagradas las firmas. Transforma los acuerdos en promesas históricas. Convierte los titulares en una liturgia de alabanzas. Desde ahí instala un nuevo ancla espiritual para la humanidad, una carta ética global que suena suave como la brisa, pero que en realidad es un estatuto que redefine el bien y el mal, rediseña familia, matrimonio, vida, culto y verdad. ¿Y qué vemos después? Cuando ese nuevo orden moral se eleva a norma, la voz disidente es etiquetada retrógrada, odiosa, extremista. Es el arranque de una persecución sutil. No hacen falta hornos ni prisiones de inmediato. Basta con empujar a los creyentes hacia la periferia, asfixiar su voz mediante algoritmos, vigilancia, agendas y una maquinaria lingüística con etiqueta de inclusión.
Así el cuerno pequeño desgasta a los santos, agotándolos por la incomprensión, desalentándolos al quitarles la voz y, al final, induciendo a la autocensura para poder sobrevivir. Pero las señales de Daniel no buscan desesperarnos. Delinean una ruta para identificar. Observa 3 pasos. Primer paso, se forma un bloque de poder policéntrico, trabado por símbolos e intereses comunes. Segundo paso, una figura pequeña se vuelve eje y reordena el tablero con un empujón que derriba a 3 adversarios delante de él. Paso final, un nuevo discurso teológico moral es canonizado, cerrando el cerco sobre la conciencia humana. Alguien pregunta, ¿el cuerno pequeño llevará máscara religiosa o política? Respuesta, llevará ambas, porque entiende que el poder más duradero es el que impregna la conciencia. Puede estar en un auditorio internacional, pero también en un púlpito. Puede firmar tratados y también emitir mensajes sagrados. Su objetivo no es una frontera geográfica, sino el trono del santuario del corazón. También debemos discernir el papel del símbolo en su estrategia. Desde números que evocan tradición hasta arquitecturas interreligiosas, pasando por liturgias de la humanidad que sustituyen las grandes fiestas de la fe, todo construye un espacio emotivo que hace sentir al público algo sagrado, conmovedor, unitivo. Pero detrás de la emoción hay un corrimiento del eje de adorar a Dios a celebrar al hombre, de la revelación a la experiencia, de la cruz a la comodidad. Y cuando el corazón ha cambiado de eje, la ley simplemente lo sigue. Amados, miremos de frente nuestra fragilidad, el corazón humano, cansado de conflictos, anhela una paz rápida y barata. El cuerno pequeño explota eso. Ofrece soluciones pragmáticas, canjea un poco de verdad por un poco de calma, un poco de revelación por un poco de consenso, un poco de cruz por muchos aplausos. Así, paso a paso, la humanidad firma un contrato con la oscuridad sin darse cuenta. ¿Cómo responde la comunidad? Primero, con una conciencia entrenada por la palabra. No permitas que el dorado de las palabras te nuble. Qué paz, qué unidad, qué progreso. Toda paz que exige negar a Cristo no es la paz del reino. Toda unidad que pone al Hijo de Dios al nivel de otros símbolos no es la unidad del Espíritu. Todo progreso que se funda en redefinir el pecado como virtud no es la civilización de Dios. Luego, con una vida de adoración profunda y extensa, la adoración nos inmuniza contra el hechizo de las palabras. Quien sabe arrodillarse ante Dios no se arrodilla ante los ídolos del poder. Quien permanece en la palabra no es arrastrado por la tormenta de la opinión. Quien se alimenta del cuerpo y la sangre del Señor no se vende por los banquetes opulentos del mundo. Ypsilon o Demash. Con un ministerio valiente y a la vez manso, no necesitamos gritar, necesitamos firmeza. No hace falta injuriar, hace falta discernir. No es preciso cazar un nombre para pegarle la etiqueta de anticristo. Es necesario desenmascarar los patrones del engaño para que la comunidad no sea seducida. El mal desea que perdamos la calma para pintarnos como extremistas. Cristo nos enseña a ser mansos como ovejas entre lobos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una nota pastoral delicada: hay tradiciones cristianas que sitúan a Roma en el centro de su vida de fe, otras no. Sea cual fuera el caso, quien predica la palabra ha de guardar respeto por todos los hermanos y, a la vez,
permanecer fiel a la revelación. No criticamos una comunidad concreta, sino toda estructura religiosa o política que desplace a Cristo del centro, donde Cristo es Señor. Hay libertad. Donde el hombre ocupa el trono de Dios, comienza la esclavitud. Amados, atendamos otro detalle de Daniel. El cuerno pequeño habla contra el Altísimo. Al principio habla de amor y tolerancia, poco a poco de reformar la verdad. Finalmente profiere palabras de ofensa, aunque envueltas en terciopelo religioso. Desgastará a los santos mediante una maquinaria de etiquetas, convierte el testimonio en odio, la enseñanza en discriminación, la revelación en noticia falsa. Entonces los débiles se cansarán, los fuertes se confiarán, y solo permanecerán los humildes, quienes ayunan, oran, aman, se entregan y perdonan cada día. Y llegará el momento de confirmar un pacto con muchos. Imagina una ceremonia transmitida al mundo, vítores, rótulos que proclaman la nueva carta de la humanidad. Imagina un complejo religioso, no llamado religioso, donde todos los símbolos se alinean bajo el lema por la paz. Imagina un nuevo calendario global con jornadas de luz, equilibrio, nuevo ciclo, donde la Navidad deja de ser el misterio del Verbo encarnado y la Pascua deja de ser el triunfo del Cordero, para convertirse en mera metáfora de recomienzo. Entonces comprendemos que pensará en cambiar los tiempos y la ley ya no es teoría. Pero en medio de ese laberinto, la palabra nos da un arma a la verdad acompañada de mansedumbre. La verdad no es impaciente ni tosca. La verdad es paciente como la levadura, silenciosa como la sal, luminosa como la lámpara en lo alto. No vencemos por técnica de debate, permanecemos porque pertenecemos a aquel que ha vencido al mundo. Por eso, el creyente no teme ante un hacedor de paz autoproclamado. Lo mira a los ojos y declara: la paz verdadera está en Jesucristo. Nuestro Señor. Hermanos, volvamos a nosotros mismos. Toda profecía es invitación a la conversión. Si el cuerno pequeño vive de la mentira, la iglesia ha de vivir de la verdad. Si él progresa gracias a la emoción colectiva, nosotros perseveramos con la liturgia y la palabra cada día. Si él atrae prometiendo seguridad, nosotros somos libres por la confianza. Si él borra la frontera entre lo santo y lo profano, nosotros reconstruimos la cerca del alma, santificando el tiempo, el domingo, la oración de la mañana y la noche, la cuaresma, la caridad, la penitencia. Amados hermanos, esta sección no termina con una condena dirigida a una persona concreta. Culmina con un llamado: sean una comunidad de discernimiento, aprendan el lenguaje del cielo para no ser hechizados por el lenguaje del mundo. Lean la historia con la Biblia para no biblicizar los espejismos de la historia. Pidan la gracia de la obediencia para no inclinarse ante una paz sin cruz, una unidad sin verdad, un humanismo sin Dios. Y cuando aparezcan las señales que Daniel describe, un bloque de poder policéntrico, una figura pequeña y no pequeña que asciende derribando a 3 líderes, un nuevo lenguaje religioso que exalta al hombre, un pacto confirmado con muchos, un esfuerzo por redefinir los tiempos y la ley moral. Entonces no tiemblen, permanezcan en Cristo. Custodien la vida sacramental, la oración, la palabra y la caridad. Permanezcan en la iglesia, donde el Espíritu Santo nos guía a través de todo engaño. Amados, nos detenemos aquí para prepararnos a entrar en la parte final
desde la identidad y la estrategia del cuerno pequeño. La Escritura nos conducirá a mirar de frente la prueba de 3 años y medio, el reloj de las 70 semanas, la abominación desoladora y, por encima de todo, la verdad radiante. El poder de las tinieblas solo es permitido por una temporada, pero el reino pertenece al Hijo del Hombre, que viene con las nubes del cielo y recibe gloria, poder y un dominio eterno. Amados hermanos, ahora entramos en el movimiento final de toda la predicación, la prueba suprema y la esperanza cierta. La Escritura muestra una paradoja poderosa. Al poder de las tinieblas se le permite aparecer por un tiempo limitado, para que justamente en el instante que parece más oscuro, estalle la gloria de Dios y el reino sea entregado al pueblo santo. Esto no es un relato para asustar, sino un llamado a la vigilancia, a la firmeza y a una fe adulta. En el libro de Daniel, el siervo de Dios escuchó y contempló un orden misterioso del tiempo, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En el lenguaje profético equivale a 3 años y medio, el corazón de la gran tribulación. El Apocalipsis presenta la misma duración, llamándola 42 meses, cuando a la bestia se le permite actuar y su boca profiere blasfemias contra Dios y fatiga a los santos. De este modo, el reloj escatológico no gira al azar, gira bajo la mano del anciano de días, Señor de la historia. Pero, ¿cómo llegamos a ese momento? La palabra traza una ruta, un pacto, es confirmado con muchos por una semana, es decir, 7 años a la mitad de esa semana. O sea, tras 3 años y medio, cesan los sacrificios y se erige la abominación desoladora en el lugar santo. Esto implica un espacio de culto, un templo y una traición con alcance simbólico y jurídico. Quien confirma el pacto no entra con espada, sino con firmas y discursos de paz. Pero llegado el tiempo, se desenmascara, apaga el sacrificio y se entroniza en el santuario. Jesús recordó esa abominación cuando instruyó a sus discípulos sobre una tribulación tan grande que no la ha habido ni la habrá. Él no prometió un camino llano, prometió que quien persevere hasta el fin será salvo. Con esta promesa, la iglesia no avanza a ciegas en la oscuridad. Es conducida por la palabra viva, sabiendo que después de la noche amanece y después de la cruz llega la Pascua. Amados, lo que nos tambalea no es solo la intensidad de la persecución, sino su sofisticación. Daniel utiliza un verbo afilado, desgastará a los santos. Es una estrategia de erosión. Poco a poco la voz de los santos es empujada a la periferia, redefinida, etiquetada como inútil y obstáculo. El justo sí carece de raíces profundas. Se cansará, desmayará y buscará compromisos para evitar el conflicto. Pero la palabra nos llama a permanecer en la gracia. La fe no es una emoción súbita, sino adhesión perseverante al que murió y resucitó por nosotros. Alguien pregunta, si todo ha sido anunciado, ¿aún somos libres? La respuesta es sí. Precisamente porque Dios es Señor del tiempo, nuestra libertad tiene sentido. Él no predestina para convertirnos en marionetas, revela para hacernos colaboradores. El reloj de las 70 semanas no quita responsabilidad, al contrario, nos convoca a vivir cada día como hijos de la luz, vigilantes, caritativos, combatiendo espiritualmente y sembrando el Evangelio con la vida. Porque en el punto medio de la semana, cuando
el sacrificio se interrumpe, resonará la voz del poder como trueno. Paz, seguridad, unidad, pero ya no se apoyará la paz en la verdad, ni la seguridad en la justicia, ni la unidad en Cristo. Entonces la carta a los tesalonicenses nos recuerda una verdad tajante cuando digan paz y seguridad. Vendrá destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta. La metáfora es misericordiosa, el dolor abre a la vida. La prueba abre a la gloria para no ser arrastrados. El creyente necesita 3 ritmos interiores. Primero, adoración, no un rito para cumplir, sino el lugar donde el corazón se recoloca en su eje. Quien permanece ante el rostro de Dios no se arrodilla ante ídolos políticos. Quien bebe la palabra no se embriaga con la opinión. Segundo, comunión. La comunidad es refugio. Cuando arrecia la tormenta, el solitario se descarría. Quien vive en el cuerpo de la iglesia es corregido, sostenido y acompañado en el discernimiento. Tercero, misión en medio del engaño. La iglesia no calla, evangeliza, sirve, cura heridas y muestra al mundo otra paz, la paz del resucitado. Recuerden que el adversario no apunta solo a estructuras, apunta al altar del corazón. Pensará en cambiar los tiempos y la ley deshilacha el calendario sagrado y redefine la moral divina. Desde la Navidad hasta la Pascua, desde el domingo hasta cada jornada, todo se vuelve material para diluir en una espiritualidad nebulosa, donde Cristo queda como símbolo hermoso. La iglesia responde santificando el tiempo, el domingo para el Señor, la mañana para la acción de gracias, la noche para el examen y la entrega, la cuaresma, el adviento, las horas de oración común, los pequeños sacrificios, todo teje un calendario sagrado que ningún poder puede borrar. En esos días, quizá el creyente sea reducido a ciudadano de segunda, expulsado de cátedras, foros y profesiones punteras, tildado de anticuado. No teman. Los apóstoles también fueron prohibidos de predicar y respondieron con mansedumbre firme: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. No fue una respuesta grosera ni un alzamiento violento, sino una firmeza indomable. Esa actitud desata una revolución silenciosa, la revolución de la santidad, del sacrificio y de la misericordia. Amados, cuando hablamos de 3 años y medio, no olvidemos que son 3 años y medio permitidos. El adversario no se otorga poder a sí mismo, recibe un poder limitado por la mano de Dios. Por eso, aunque alcance la cumbre de la soberbia, termina siendo juzgado. Daniel vio un tribunal dispuesto, los libros abiertos, al anciano de días juzgando y el dominio entregado al Hijo del Hombre. Esta imagen no pretende provocar pavor, sino encender en nosotros el sentido de justicia y esperanza. Al final, la verdad resplandecerá. Y el reloj de las 70 semanas, 69 semanas, abrazan la vida. La muerte y el rechazo del Mesías, el reloj se detiene, abriendo un intermedio de gracia, el tiempo de la iglesia que anuncia el Evangelio a las naciones. Cuando se ponga en marcha la semana 70, la historia entra en fase de aceleración. Todo lo construido antes, acuerdos, plataformas, símbolos, se vuelve pista para la traición a mitad de semana. Luego cae la gran tribulación, no para destruir al pueblo santo, sino para purificarlo y manifestar el poder de la gracia. A la luz de esto,
Releamos la realidad. Es posible que un templo sea levantado, posible que se restauren sacrificios según el rito antiguo, posible que una firma sea celebrada como la del siglo, apoyada por muchos y luego quebrada cuando nadie lo espere. Pero el hombre de Dios no edifica su casa sobre la arena de las emociones, edifica sobre la roca de la palabra. Cuando el sacrificio ritual sea bloqueado, el sacrificio del corazón arderá más el sacrificio de alabanza, de servicio y de entrega por los hermanos. Cuando la abominación se plante en lo santo, el santo vuelve su corazón altar, donde solo Jesús reina. Y si alguien pregunta qué hacemos ahora, este es el camino concreto. Primero, fortalezcan la oración en familia. Una familia que sabe arrodillarse se mantiene en pie cuando estalla la tempestad. Luego, profundicen en la doctrina y la palabra, lean, estudien, graben en la mente y vivan en el corazón para tener un filtro teológico ante el brillo de las palabras. Después, tejan justicia y caridad, acojan al débil, socorran al herido, den testimonio de la verdad con mansedumbre. Además, ejerciten la templanza digital, elijan el silencio sagrado ante la riada informativa para oír la voz del Señor en lo secreto. Finalmente, permanezcan juntos, pequeños grupos, comunión, Eucaristía, compartir y sostenerse. Actuando así, no huimos de la historia, entramos en ella con otro poder, el de los pequeños que son más fuertes que los imperios, porque pertenecen a aquel que venció al mundo. Miren a los mártires. Muchos no murieron por la espada al instante, muchos murieron por 1000 pequeños cortes, injuria, exclusión, pobreza, incomprensión, y en esos cortes creció la paz de Cristo y el reino se extendió. Amados, hay una imagen hermosa en Daniel. Tras las visiones, el profeta sigue débil, cansado, incluso turbado. Eso nos consuela. El hombre de Dios no es el que no tiembla, es el que tiembla y sigue adelante. Porque ¿sabe quién lo toma de la mano? Cuando temamos, susurremos: Señor, dame el coraje de los pobres, la perseverancia de los mansos y el amor ardiente de quien ha encontrado tu misericordia. Y aquí el punto final, no por la ciencia, sino por la esperanza. Después de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, el mal será desdentado. Tras 42 meses, la boca blasfema quedará muda. Tras 7 años señalados, la historia entrará en la intervención visible de Dios. El Hijo del Hombre vendrá en gloria, como fue prometido, y su dominio no tendrá fin. Entonces todos los pueblos, lenguas y naciones reconocerán que solo Jesús es el Señor. Por tanto, no teman los titulares, no teman las ceremonias ruidosas, no teman los eslóganes azucarados. Tengan un solo santo temor, que el corazón olvide a Dios. Y anhelen una sola cosa, la santidad. Cuando el pueblo de Dios es santo, el reloj de Dios ha logrado su propósito en nosotros, no para que adivinemos fechas, sino para que vivamos cada día a plena luz del Salvador. Ahora, en medio de las convulsiones de los pueblos, no olvidemos la oración por Jerusalén, por Israel, por el pueblo palestino, por nuestros hermanos árabes, por los gobernantes, por los refugiados, por los niños huérfanos, por las comunidades cristianas atrapadas entre fuegos. Oremos para que la paz verdadera de Cristo, la paz que pasa por la cruz,
sea derramada sobre esa tierra y sobre el mundo entero. Y recuerden, nadie puede sentarse en el trono de Cristo dentro del templo de nuestro corazón. Si la abominación quiere erigir la estatua del hombre sobre el altar, derribémosla con un gesto sencillo de adoración. Dilémonos y que un solo nombre sea exaltado, el nombre de Jesús. Amados hermanos, oremos juntos. Padre Santísimo, que tienes los tiempos en tus manos, te damos gracias por tu palabra que nos guía. Concédenos ojos vigilantes para reconocer las señales, un corazón firme para sostenernos en la prueba y manos generosas para servir en la tormenta. Guarda a Jerusalén y a todos los pueblos, consuela a los que lloran, sana a los heridos, reconcilia a los enemigos. Concede a tu iglesia vivir la santidad en medio del mundo, para que, entre tantas paces falsas, demos testimonio de la paz verdadera de Cristo. Haznos fieles hasta el fin, para que, cuando venga el Hijo del Hombre, encuentre la fe todavía encendida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.